Un dictador se aferró al poder, agotando a una nación ya marcada por la guerra y la corrupción. Pero desde las sombras, un susurro se convirtió en un rugido, desatando una revolución que transformaría a México para siempre. Hoy, no solo recordamos una fecha en un calendario, nos sumergimos en un momento crucial. Hace 169 años, cuando un documento, nacido de la desesperación y la esperanza, se convirtió en la chispa que puso a México en un camino irreversible hacia una república moderna. Esta es la historia del Plan de Ayutla, una declaración que no solo buscaba derrocar a un tirano, sino forjar un nuevo destino para una nación al borde del abismo. Lo que comenzó como un levantamiento local se convirtió en un movimiento nacional, dando lugar a cambios radicales cuyo impacto aún se siente en México. Imaginen a México a mediados del siglo XIX, una nación joven, apenas unas décadas después de su independencia de España, pero ya tambaleándose. No era la imagen de estabilidad ni prosperidad que podríamos desear. En cambio, era un país sumido en el caos, perpetuamente golpeado y maltratado por luchas políticas internas, dificultades económicas y una profunda sensación de humillación nacional. Imaginen una casa construida sobre arenas movedizas, balanceándose constantemente con cada brisa política. La herida más profunda, la más supurante, fue sin duda la pérdida de vastos territorios a manos de Estados Unidos tras la guerra entre México y Estados Unidos. No se trató solo de un cambio geográfico, fue un golpe psicológico, un trauma profundo que dejó una profunda cicatriz en la psique nacional. Imagine perder la mitad de su casa en un solo y devastador suceso. Así se sintió. Esta pérdida alimentó un profundo resentimiento, una necesidad desesperada de un liderazgo fuerte y unificador. Una necesidad que, por desgracia, a menudo no se satisfacía con nada. En esta mezcla volátil, apareció una figura que, para bien o para mal, se había convertido en sinónimo de la política mexicana durante décadas. Antonio López de Santa Anna era un hombre de múltiples caras, un héroe militar convertido en político, que había sido presidente o dictador tantas veces que era difícil llevar la cuenta. Para 1854, regresó al poder, pero no se trataba del Santa Anna libertador, se trataba del Santa Anna déspota. Su régimen era un carnaval de corrupción. Imaginen un gobierno donde todos los funcionarios tenían la mano en la masa, y esta masa rebosaba de fondos públicos. Los impuestos eran exorbitantes, a menudo cobrados con despiadada eficiencia a los pobres, mientras que los ricos y los bien conectados encontraban formas de evitarlos. Los servicios públicos se desmoronaron, la infraestructura se deterioró, y el Tesoro Nacional estuvo perpetuamente vacío, a pesar de la pesada carga que soportaban sus ciudadanos. El gobierno de Santa Anna se caracterizó por su mano dura, un desprecio absoluto por las libertades civiles y un nivel casi absurdo de autobombo. Se autoproclamó dictador perpetuo, con una corte elaborada, títulos y ceremonias que se burlaban de la idea misma de una república, e incluso vendió territorio nacional, como la compra de Gadsden, lo que enfureció aún más a una población ya enfurecida. El país sufría, pero Santa Anna vivía en un opulento esplendor, ajeno a la creciente tormenta que se desataba fuera de los muros de su palacio. Era la clásica historia de un gobernante, completamente ajeno a la realidad de su pueblo. Este no era solo un problema de unos pocos políticos o intelectuales descontentos. El descontento latía en las calles, en los campos, en los hogares de los mexicanos comunes. Estaban hartos de la inestabilidad,
hartos de la corrupción y completamente hartos del control tiránico de Santa Ana, el aire estaba cargado de frustración, una sensación palpable de que las cosas simplemente tenían que cambiar. La pregunta no era si surgiría una rebelión, sino cuándo y de dónde. El cuándo y el dónde comenzaron a tomar forma en las remotas montañas de Guerrero, un estado conocido por su accidentado terreno y su férrea independencia. Allí, lejos de la atenta mirada del gobierno central de Santa Ana, se gestaba una conspiración. Al principio, no fue una gran conspiración nacional, sino un acto desesperado de hombres que ya no podían tolerar el estado de su país. En el centro de esta tormenta que se avecinaba se encontraba Juan Álvarez, un veterano líder militar, un general con profundas raíces en la región, y un hombre que había visto suficiente de las teatralidades de Santa Ana. Álvarez no era ajeno a la rebelión. Había luchado en la Guerra de la Independencia y contra varios gobiernos despóticos desde entonces. Era liberal, profundamente comprometido con una república federal y profundamente disgustado por las ambiciones monárquicas de Santa Ana. Imaginen a un veterano curtido, cansado de ver repetirse los mismos errores, finalmente decidiendo que ya era suficiente. Junto a Álvarez trabajaron otras figuras clave. Ignacio Comonfort, un líder más joven y con mayor astucia política, contribuyó a dar forma al marco teórico de la rebelión. Fue la fuerza intelectual que estructuró el poderío militar de Álvarez. Y Florencio Villarreal, coronel local, fue crucial en la redacción del documento que se convertiría en el plan de acción de la revolución. Estos hombres, de diferentes orígenes pero unidos por un propósito común, se reunieron en un pequeño pueblo llamado Ayutla, el 1 de marzo de 1854. En el pequeño pueblo de Ayutla, Guerrero, proclamaron formalmente sus demandas. No era una simple súplica, era un desafío directo, un reto lanzado a los pies de Santa Ana. El plan de Ayutla tenía 3 objetivos principales, claros e inflexibles. El primero, y el más urgente, el derrocamiento absoluto e inmediato de Antonio López de Santa Ana. No pedían, exigían su salida. En segundo lugar, tras la salida de Santa Ana, se establecería un gobierno provisional que, crucialmente, convocaría de inmediato a un Congreso Constituyente. Este Congreso no se limitaría a remendar leyes antiguas, sino que redactaría una constitución completamente nueva y liberal para el país, que garantizaría las libertades civiles y establecería una verdadera república representativa. En tercer lugar, este nuevo gobierno sería genuinamente republicano, federalista y comprometido con el progreso, un marcado contraste con los caprichos autocráticos de Santa Ana. Inicialmente, el plan de Ayutla fue solo una declaración local, firmada por un puñado de hombres. Fue una onda en un vasto océano, pero las condiciones eran propicias. El profundo descontento público hizo que el mensaje resonara mucho más allá de las montañas de Guerrero. Fue como una chispa que cayó sobre la yesca seca. La gente ansiaba una alternativa genuina, algo que ofreciera esperanza en lugar de ciclos interminables de tiranía. Pronto, esa onda se convirtió en una ola. La noticia del plan se extendió como un reguero de pólvora, de boca en boca, por panfletos clandestinos y por la pura frustración de un pueblo desesperado por un cambio. Otros líderes liberales y figuras militares insatisfechas en todo el país, que habían estado conspirando en secreto o simplemente esperando una señal, rápidamente se unieron a la causa. Los caudillos regionales,
resentidos por el poder centralizador de Santa Anna, vieron una oportunidad. Los agricultores, cansados de los impuestos opresivos, encontraron su voz en el plan. Los intelectuales, anhelando la libertad de expresión, lo vieron como su oportunidad. No pasó mucho tiempo antes de que el movimiento, nacido en un pequeño pueblo olvidado, convirtiera en una insurrección nacional. Todo el territorio estaba en efervescencia. Ciudades y pueblos declararon su lealtad al plan y comenzaron a formarse grupos armados dispuestos a luchar por los ideales que proclamaban. La revolución no fue un golpe incruento, fue una lucha reñida. Los rebeldes, a menudo mal equipados, pero impulsados por la convicción, se enfrentaron al ejército bien organizado de Santa Anna en escaramuzas y batallas por todo el territorio mexicano. Imaginen un escenario de David y Goliat en vastos desiertos, escarpadas montañas y densas selvas. Hubo innumerables pequeños enfrentamientos, emboscadas y asedios. Si bien no podemos revivir cada batalla, podemos visualizar los momentos tensos de la redacción inicial del plan, las conversaciones en voz baja, las desesperadas súplicas de apoyo y luego el inevitable choque de espadas y el rugido de los cañones. Figuras clave como Melchor Ocampo, Benito Juárez y Miguel Lerdo de Tejada, quienes habían sido exiliados por Santa Anna debido a sus ideas liberales, comenzaron a regresar a México, aportando peso intelectual y legitimidad política al movimiento. Su participación transformó la rebelión de una simple revuelta militar en una auténtica revolución política y social. Un punto de inflexión crucial, un momento que realmente selló el destino de Santa Anna, fue el cambio de opinión pública en la propia Ciudad de México. A medida que avanzaban las fuerzas revolucionarias, la capital, otrora bastión de Santa Anna, se inquietaba. La brutal represión del dictador y sus desesperados intentos de aferrarse al poder solo alejaron a más gente. Cuando se hizo evidente que la situación había cambiado irrevocablemente, que el plan de Ayutla había logrado un amplio apoyo, Santa Anna supo que su tiempo había llegado a su fin. En agosto de 1855, poco más de un año después de la proclamación del plan, Antonio López de Santa Anna, al ver cómo su apoyo se desmoronaba y sus ejércitos eran derrotados, se embarcó y huyó del país para no volver jamás al poder. Fue un final ignominioso para un hombre que había dominado la política mexicana durante tanto tiempo. Un clímax dramático para una revolución nacida de una simple declaración en un pequeño pueblo. La noticia corrió como la pólvora, desatando celebraciones por todo el país. El tirano había desaparecido y el futuro, aunque incierto, estaba finalmente en manos de quienes habían luchado por él. La caída de Santa Anna no fue el final de la historia. Fue solo el comienzo de una profunda transformación. El plan de Ayutla no se trataba solo de derrocar a un dictador. Se trataba de construir algo completamente nuevo. El gobierno provisional, dirigido por el propio Juan Álvarez, se puso rápidamente manos a la obra y recuperó a los dirigentes liberales exiliados. Fiel a la promesa del plan, se convocó a un Congreso Constituyente y, después de intensos debates y deliberaciones, produjo uno de los documentos más importantes de la historia de México. La Constitución de 1857 no se trató de una revisión menor. Fue un cambio radical que estableció derechos individuales, separó la Iglesia del Estado y consagró principios liberales que guiarían a México durante décadas. Esta Constitución sentó las bases de lo que se conoce como la Reforma Liberal, un período de amplias reformas políticas, económicas y sociales.
Desafió el inmenso poder de la Iglesia Católica y de los militares, abolió privilegios especiales y pretendió crear una sociedad más igualitaria. Piénselo como una revisión completa del viejo sistema, derribando las estructuras feudales y construyendo un Estado moderno basado en el imperio de la ley y las libertades individuales. Provocó una inmensa controversia e incluso condujo a una devastadora guerra civil, la Guerra de Reforma. Pero sus principios finalmente prevalecieron. El plan de Ayutla, por lo tanto, no es solo una nota histórica. Es la gran apertura al México moderno. Su legado está grabado en la esencia misma de las instituciones democráticas del país y en su lucha constante por la justicia social. Enseñó a los mexicanos que tenían el poder de desafiar la tiranía y de exigir un gobierno que sirviera al pueblo, no solo a los poderosos. Subrayó el ideal perdurable de una nación verdaderamente republicana y democrática. Incluso hoy, los ecos de aquella audaz declaración en Ayutla resuenan cada vez que los mexicanos luchan por la justicia, la igualdad y el Estado de Derecho. Nos recuerda que el cambio fundamental a menudo comienza con una idea simple, pero poderosa, expresada por aquellos con la valentía de desafiar el statu quo. Fue un momento de esperanza, un grito de cambio y un testimonio del espíritu perdurable de una nación decidida a forjar su propio destino. Si te pareció fascinante esta inmersión profunda en la historia mexicana, no te pierdas nuestro próximo video sobre la Guerra de Reforma.